En esta ocasión te voy a enseñar cómo preparar las imágenes de tu catálogo si has hecho las fotografías tú mismo o cualquier otra persona que no es un fotógrafo profesional. Te voy a enseñar cómo hacer algunas mejoras con Photoshop para luego subirlo a la página, ¿vale? A PrestaShop, de manera que las imágenes no solo tengan una mejor calidad, sino que también pesen menos, estén mejor iluminadas y destaquen mucho mejor los colores y los detalles de nuestro producto, ¿vale? Bien, pues voy a utilizar, por ejemplo, el caso de una tienda que estoy haciendo ahora, es littlety.com. Y bueno, la dueña me ha pasado fotos de productos que ha hecho ella, que la verdad los ha preparado muy bien. Si te fijas, ha puesto su fondo blanco, lo ha hecho con su cámara. Y un detalle, yo estoy poniendo el ratón sobre una de las imágenes y si te fijas las dimensiones y el tamaño son tremendas, ¿vale? Son casi 2 megas y ocupa 5300 píxeles de un lado por 3000 y pico de alto. Eso es muchísimo para subirlo a una página web. De hecho, una imagen de 2 megas tardaría la página en cargar un siglo. Y claro, es lo que menos queremos. Y más desde que la gente accede desde los dispositivos móviles a las tiendas. Ya es como aproximadamente la mitad de las personas que acceden a una tienda online o a una página web acceden desde un dispositivo móvil. Con lo cual también es probable que ni siquiera estén utilizando wifi y tenemos que aligerar la carga de nuestra página. Así que aligerar el peso de las imágenes es una de las tareas más importantes en ese sentido. Bien, pues yo he preparado algunas, ¿vale? Si te fijas, estas que estamos viendo aquí son las originales que ella me pasó, ¿vale? Esta, por ejemplo, está muy bien de luz y de color, pero sí que pesa mucho todavía, así que la bajaremos, ¿vale? Si te fijas, son 12 megas, casi nada. Esta es una de las que está muy bonita y la estamos utilizando en portada, pero también pesa 1 mega y pico, entonces la hemos descargado. Esta también se va a usar para portada, pesa casi 1 mega y también la vamos a descargar. Bueno, la hemos descargado. Entro en estas, que son las que ya he retocado, y si te fijas hay algo de diferencia, ¿vale? Por ejemplo, esta es la imagen una vez retocada, que podría haber quedado aún mejor si me pongo con más detalles, pero bueno, quiero hacer una muestra de cómo es un uso básico de Photoshop y aún así siendo básico poder hacer una mejora importante. ¿Vale? Te fijas, la diferencia es bastante importante. Y al hacer zoom es importante también que la imagen mantenga cierto tamaño para que se sigan viendo los detalles. Porque, por ejemplo, aquí al hacer zoom pierdo detalle, pero he ganado en ligereza, ¿vale? Entonces, bueno, buscaremos el término medio. Vale, no me voy a enrollar mucho más. Lo que voy a hacer es enseñarte a crear un lote para cuando tienes muchas imágenes y tienes que comprimirlas todas a la vez, no hacerlas de una en una, sino automatizar el proceso, ¿vale? Aquí tenemos un total de 179 megas en imágenes que tenemos que comprimir. Están divididas por categoría, evidentemente. ¿Vale? Entonces, tenemos que, en este caso, automatizar todas estas. ¿Qué pasa? Que como hay poquitas por cada carpeta, yo lo que voy a hacer es unificarlas todas en una para que el proceso de automatización me sea mucho más rápido, ¿vale? Así que voy a hacer una cosa, que es llevarme todas las imágenes a una carpeta que voy a llamar para lote, ¿vale? Voy a agruparlas todas ahí. La idea es que tengamos una fuente de imágenes donde estén recogidas todas las que tengan las mismas características, que luego las sepamos distinguir, y recuperarlas después para hacer esto con Photoshop, ¿vale? Vale, aquí le he dado 2 veces. Bien, pues por ejemplo, ya tengo yo recogidas todas las imágenes de esta referencia, ¿vale? Las he agrupado todas en la carpeta de paralote. Luego haré lo mismo con el resto de referencias, ¿vale? Bien, voy a volver donde estaba. Bueno, simplemente para que tú sepas que estamos utilizando la carpeta de paralote. Bien, pues me voy a ir a Photoshop y voy a abrir una de estas imágenes, ¿vale? Porque vamos a hacer una acción, vamos a grabar una acción que luego
la reproduciremos en el resto de las imágenes, ¿vale? En eso consiste. Entonces vamos primero a grabar la acción con una imagen cualquiera de las que tenemos que redimensionar. Bien, vamos a hacer una cosa. Si le damos a Control Alt Q a la vez, ¿vale? Sale el tamaño de la imagen, o también puede hacerlo en edición. Y claro, como yo estoy acostumbrada ya a utilizar los atajos de teclado, vale, es aquí, en imagen, tamaño de imagen, ¿vale? Puedo utilizar este atajo. Vemos tanto la resolución como el tamaño. Entonces es súper importante que para pantalla la resolución sea de 72 píxeles. Eso también va a ayudar a que el tamaño disminuya y el peso, todo a la vez, ¿vale? Entonces, importante no bajarlo de golpe cuando tenemos tanta diferencia, sino ir yendo aproximadamente por un poco más de la mitad hasta llegar al número que tenemos que alcanzar, ¿vale? Entonces, la resolución que tenemos que alcanzar es 72, estamos en 240. Pues voy a ponerla, por ejemplo, a 150 o a 160, ¿vale? Si te fijas ya ha decrecido anchura y altura. Aplico, vuelvo a repetir la acción y ahora en vez de 160 le voy a poner 110, por ejemplo. Esto es para que lo haga poco a poco y no pierda tantos detalles en la imagen, ¿vale? Y por último lo voy a dejar en 72, ¿vale? Además, como es una foto de producto, este tamaño me sigue pareciendo demasiado grande, con lo cual voy a dejarla a 900 píxeles de ancho, ¿vale? Que aproximadamente sería este tamaño, que está bastante bien para ver qué es lo que es la imagen. Y ahora vamos a utilizar otro atajo que te voy a enseñar aquí cómo está, que es guardar para internet, ¿vale? Guardar para la web. Puedes utilizar el atajo de Altiva, mayúsculas, control más S. Bueno, está aquí en archivo, guardar para web. Vamos a elegir el formato de JPG porque se trata de un producto, ¿vale? No queremos transparencia ni nada de eso. Y aquí abajo vemos el tamaño de la imagen que va a resultar. 200 kilobytes ya es mucho, ¿vale? Aunque tendremos que tener en cuenta también si el resto de la página va a ser muy pesada o no, en función de cuánta calidad queremos preservar de la imagen. Entonces, podemos disminuir el tamaño de varias formas, el tamaño del archivo, ¿vale? Disminuyendo el tamaño de la imagen en sí o eligiendo aquí una mayor compresión, ¿vale? Si calidad en vez de 100, bueno, si ponemos 100 evidentemente pesa más, si te fijas, ¿vale? 478. Pero si bajamos, por ejemplo, a 66, pues ya pesa menos de 100 kilobytes, pero la imagen va a quedar de un poquito peor calidad, con lo cual no se van a ver los detalles igual. Yo voy a poner un término medio, un 75, que estoy ahí rozando el límite de los 200 kilobytes, ¿vale? Y ahí lo voy a dejar. Vale. Voy a subir donde toca. Voy a decir que se guarde aquí. Ok. Vale, pues hasta ahora te he enseñado cómo disminuir la imagen, ¿vale? Cómo disminuir el tamaño de forma que quede mucho menos pesada para la web. Ahora, ¿qué pasa? Que se me ha olvidado darle a grabar, así que voy a repetir esta misma acción y así lo aprenden mejor con otra imagen, ¿vale? Voy a decir que esta no la guarde porque es la original. Bien, y voy a coger, por ejemplo, esta, que la tiene al lado. Vale. Ahora sí, para grabar vamos a hacer lo siguiente. Le damos a ventana y vamos a hacer que se vea acciones, ¿vale? Vamos a crear una carpeta nueva que se llame reducir tamaño para web. Dentro de la carpeta creamos una acción, que es este folio que veis aquí, ¿vale? Y ya está grabando, ¿vale? Digamos que esto lo que va a grabar es las acciones que hacemos en concreto, luego las hace del tirón, no va a tardar tanto tiempo. Entonces, todo lo que hagamos a partir de ahora, hasta que le demos al stop, luego lo podremos aplicar en lote o en otra imagen suelta, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por
disminuir la resolución como hemos hecho antes. Y disminuir el tamaño, que incluso lo puedo poner un poco más pequeño, porque se vería como así. Y por último, guardar en esta calidad, ¿vale? Y en la carpeta que hemos destinado para ello, Weblotes. Perfecto, pues ya podemos darle al stop, ¿vale? Hemos detenido la grabación. Cierro la imagen y ahora vamos a proceder a lo siguiente. En archivo automatizar tenemos la opción de lote, ¿vale? Entonces, por defecto te saldrá la acción que acabas de grabar, ¿vale? Y hay que elegir la carpeta de origen y la carpeta de destino donde queremos poner las imágenes que estamos trabajando. Perfecto. Entonces, todas las imágenes que haya aquí les va a aplicar esta acción y las va a guardar en esta carpeta, ¿vale? En esto consiste básicamente. Vamos a decirle ignorar comandos, guardar como. Vale, sí, lo voy a ignorar porque yo ya lo he grabado, ¿vale? Entonces, para que me haga caso a todos, le digo que ok. Y con ese ok, lo único que tengo que hacer es estar pendiente de si me pide permiso para abrir alguna imagen, ¿vale? Y si te fijas, ya está haciendo todo él solo. Mucho más rápido que si lo hacemos a mano. Esto, si eres impaciente como yo, es un poquito aburrido, pero realmente solamente tienes que estar dándole al Enter, así que es bastante sencillo. Y como puedes ver, nos vamos a ahorrar muchos minutos que a la larga pueden ser horas de trabajo. Perfecto, pues ya he terminado el lote y ahora vamos a ver cómo ha quedado. Creo que estábamos por aquí o por aquí, Weblotes. Perfecto, ¿ves? Ya están todas las imágenes solitas guardadas aquí. Y si ponemos el ratón encima, vemos que pesan muchísimo menos y miden muchísimo menos. ¿Vale? Así que, perfecto, estas imágenes ya estarían listas para subir. Si además queremos mejorarles la calidad, ¿vale? Queremos mejorar el contraste, realzar los colores y los detalles, también podemos realizar otra serie de acciones, pero eso te lo voy a enseñar en otro vídeo. Te dejaré el enlace por aquí debajo, ¿vale? Debajo de este vídeo, para que lo puedas ver cuando esté grabado. Y ya está, con esto tendrás unas imágenes de producto que aunque las hayas hecho en casa, con un poquito de retoque pueden parecer bastante más, no digo que profesionales, porque una fotografía profesional es una fotografía profesional, evidentemente, y siempre es preferible, pero en caso de que tengamos poco presupuesto, sí que podemos facilitarle a nuestros compradores el que conozcan bien el producto y lo puedan ver bien, realmente bien, con los medios que tenemos en casa. Pues eso es todo. Nos seguimos viendo en Érase una Venta.